Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bien, continuando con el capítulo 10 de este libro del profeta Daniel, con respecto a la visión que tuvo junto al río Hiddekel. Veamos, dice ahora el versículo 15 al versículo 21. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Dice ahora el versículo 21 y último que leo de este capítulo 10. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Gloria al Señor. Hasta aquí con la lectura. Continúo con la visión que tuvo el profeta Daniel junto al río Hiddekel. Cuando Daniel supo algunos de los detalles de este conflicto entre los ángeles y que esta había sido la razón por la que se había retrasado la respuesta a su oración, él quedó fuertemente impresionado y sin palabras. Veamos, dice el versículo 15 de la porción que he leído y que he tomado como base. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Una vez más, la grandeza de estas revelaciones hicieron sentir al profeta su indignidad y debilidad. Fue entonces necesario que Daniel fuera fortalecido de manera sobrenatural para poder seguir aprendiendo lo que Dios le quería transmitir. Veamos lo que dice el versículo 16 para continuar. Dice así: pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. En cuanto a este personaje, está difícil de determinar de manera concreta su propia identidad, porque parte del texto que leí dice: con semejanza de hijo de hombre, ya que el profeta Daniel se pudo estar refiriendo tanto a un ángel como al Hijo de Dios. En todo caso, tanto la magnitud de la profecía recibida como la presencia de este ser especial hicieron sentirse a Daniel totalmente indigno de seguir hablando con él sobre estos temas. Pero este ser tocó sus labios, lo que es un gesto simbólico que servía para fortalecerle y hacerle sentir libre de su indignidad. En este sentido, es muy interesante ver también alguna similitud en el caso de Isaías cuando fue llamado al ministerio profético. Dice en el libro del profeta Isaías,
en el capítulo 6 y versículo 6 al versículo 8. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dice el verso 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aleluya, gloria al Señor. Volviendo al texto que tengo de base, vemos que después de esto el profeta recobró de nuevo las fuerzas y pudo seguir hablando. Ahora dice la segunda parte del versículo 16. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Lo primero que expresó el profeta Daniel es cómo estas revelaciones sobrenaturales le habían abrumado en extremo, al punto de quedar completamente debilitado. Dice ahora el versículo 17: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Tal era el estado de asombro en el que Daniel se encontraba, que fue necesario que nuevamente este personaje celestial volviera a animarlo. Veamos, dice el versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Gloria al Señor. A Daniel se le habían abierto las puertas de parte de Dios en el terreno espiritual, que le habían dejado muy impresionado, de tal modo que necesitó palabras de aliento para vencer el fuerte sentido de indignidad que él sentía. Después de esto recobró el ánimo y pudo seguir recibiendo la revelación de Dios. Ahora dice el versículo 19, y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Aunque no se nos dice con frecuencia que esta debió ser la misma experiencia que tuvieron muchos de los hombres que fueron usados por Dios para transmitirnos el poderoso mensaje de su palabra. Pero es responsable, más bien dicho, es probable que lo sea también para aquellos que la estudian y meditan la palabra de Dios con toda responsabilidad, con toda disciplina en su propia vida. Después de esto, Daniel pudo comenzar a recibir los detalles del mensaje divino. Y ahora dice el versículo 20, él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. El ser espiritual que hablaba con Daniel debía volver nuevamente a la batalla, primero con el príncipe de Persia y luego con el príncipe de Grecia. Parece que no solo los creyentes verdaderos, entregados verdaderamente a la palabra de Dios, se encuentran en un conflicto permanente con las fuerzas del diablo y de los demonios. También vemos de que este conflicto no solo involucraba a poderes mundiales, a imperios, también involucraba a los seres espirituales. Vemos también que la voluntad de Dios es totalmente segura, pero esta no se establece sin oposición solamente. La referencia a Persia y la referencia a Grecia eran necesarias, porque el pueblo de Dios iba a ser afectado
por ambas naciones. La batalla tenía que continuar en la esfera espiritual. La sucesión de reinos en este mundo no serviría para que el pueblo de Dios estuviera libre de conflictos. No debemos esperar que estos cambios nos favorezcan, porque todo este mundo verdaderamente, como dice la Escritura misma, está bajo el control del maligno. Estimados hermanos y hermanas en la fe, en esta lucha espiritual los hombres no están solos. Aquí vemos que el mensajero celestial que hablaba con Daniel había sido ayudado por el arcángel Miguel. Por eso dice el versículo 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, será en los próximos dos últimos capítulos de este libro, es decir, el capítulo 11 y capítulo 12, en donde veremos las declaraciones de este ser angelical con muchos más detalles. Aleluya, bendito sea el Señor.